Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Sebastián Díaz y durante este semestre voy a ser su ayudante para el ramo de dinámica y vibraciones. Si bien ustedes tienen la PEP, si no me equivoco, el 13 de mayo, esta ayudante se está haciendo grabada un día 30 de abril. La idea era que esta ayudantía fuese mañana, porque hoy día es jueves, mañana viernes sería su ayudantía, pero es feriado. Así que se tomó la decisión que se va a hacer esta cápsula, se va a grabar y se va a subir a U Virtual, donde la van a poder ver cuando quieran. Entonces, para esta ocasión les traigo este ejercicio, que es el problema 2 de la PEP 1 del semestre pasado, del segundo semestre de 2025. Entonces, ¿cómo dice este ejercicio? Una rueda de radio R se mueve hacia la derecha rodando sin deslizar con velocidad constante v sub 0. Conectada a ella en el punto Q se encuentra articulada una barra que en su otro extremo está articulada a un collarín que se mueve horizontalmente a lo largo de una guía. Para el mecanismo se pide determinar la velocidad del pistón en función del ángulo θ y la velocidad del pistón para los instantes en el que se alcanza los ángulos 0, 90 y 180 grados. Eh, a ver, primero para contextualizar, los mecanismos se pueden resolver de varios métodos. Se pueden resolver mediante el método vectorial, el método de Euler, por ejemplo, el método de triángulos de velocidades, por decir algunos. Y para esta ocasión eh, se va a hacer mediante el método vectorial. ¿El método vectorial cuál es? Bueno, si han ido a las clases, eh, esta fórmula la han visto todo el rato. Dice que la velocidad en un punto A es igual a la velocidad en otro punto B más la velocidad angular de este cuerpo cruz la distancia de A vista desde B o con respecto de B. Bueno, eh, ¿cómo podemos aplicar este método acá? A nosotros nos piden esta velocidad, la velocidad sub P. La velocidad P. Entonces, deberíamos necesitar la velocidad angular de qué? De otro punto que vamos a analizar. En este caso va a ser la velocidad E. Esta es la velocidad E, ya les voy a explicar por qué va en esa dirección. Acá sería la angular, la angular P sub E. Y la distancia que vendría siendo toda la barra. ¿Por qué decimos que hay una velocidad angular ahí y una velocidad E ahí? Es un poco difícil de ver al principio, pero como dice el enunciado, dice que esta rueda se mueve hacia la derecha, es decir, en otro instante esta rueda va a rodar y va a estar acá. Vamos a decir que tiene esta velocidad. Ya lo vamos a hacer más eh, con otra imagen, pero es para contextualizar cómo se va a mover este mecanismo. Entonces, al decir que esa rueda se va a dirección hacia la derecha, quiere decir que este punto E también va a rotar a favor de esta velocidad, en ese sentido. Y como la barra tiene que mantener su distancia, porque no se puede deformar, no se puede alargar ni comprimir, estaría moviéndose tal que así. Este punto estaría para allá más o menos, y este punto de acá arriba, para mantener su distancia, debería haberse movido un poquito hacia la derecha, y ahí mantiene su distancia. Entonces, por eso decimos que la velocidad E, hay una velocidad. No sabemos cuál es, pero así al verlo podemos ver que cómo funciona el mecanismo, podemos saber que hay una velocidad ahí. Ya visto cómo funciona más o menos cómo va el mecanismo, vamos a hacer un boceto, un DCL, un boceto de la rueda.
boceto de la rueda, de la barra, que va tal que así, el pistón, ahí está. Y bueno, acá está los carriles, el techo y el suelo, y este sería el suelo, el piso. Entonces, ya tenemos algunos datos. Nos dicen que la distancia desde el punto P hacia el suelo son 7 por R. Tenemos esa distancia. Tenemos también la distancia de la barra, que también es 7R, toda esta de acá. Y la más importante que vamos a usar ahora es la distancia desde el centro de la rueda hacia el punto E, que es 3 medios R. Este es el punto C. Y esta es la distancia que les trato de mencionar, que sería esta. 3 medio R. Y este es el punto E. Y entonces, volviendo a la ecuación de cinemática de cuerpo rígido, como les había mencionado, acá hay una velocidad P. La velocidad E, al ser un movimiento circular, y si trazamos un radio, una distancia, por ejemplo esta, la que está acá, la velocidad va a ser perpendicular a esta. Va a ser perpendicular. Entonces iría en este sentido, la velocidad E. Esas serían las velocidades que conocemos, pero también por enunciado sabemos que la rueda se mueve hacia la derecha con una velocidad constante v sub 0. Entonces también tenemos esta velocidad de acá, velocidad sub 0. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula, para este caso ya sería la velocidad de P es igual ¿a cuál? ¿La velocidad E o la velocidad sub 0? Probemos con la velocidad E. La velocidad E más la angular del cuerpo P a E cruz RP visto desde E. Ya, ¿por qué vamos a usar esta y no la de con respecto a la velocidad sub 0? Por esto de acá. Nosotros tenemos que saber la velocidad angular de ese cuerpo. Pues en este caso, nuestro cuerpo vendría siendo la barra completa. Si fuese el otro, sería algo medio raro. Sería como la velocidad angular en este punto P. Y el punto C sería como una velocidad angular de todo esto. Entonces lo vamos a hacer por partes en este caso. Lo vamos a hacer por partes. Pero tenemos varias incógnitas acá. Tenemos la propia velocidad angular y al mismo tiempo lo que nos pide, la velocidad sub P, y al mismo tiempo la velocidad sub E. Tenemos tres incógnitas, no podríamos resolver esto. Pero como les dije, lo vamos a hacer por partes. Vamos a ocupar previamente, antes de aplicar esta, vamos a usar la misma ecuación de cuerpo rígido, pero visto desde otro punto. ¿Cuál punto se van a preguntar? Bueno, ahora les voy a comentar que si nosotros hacemos un análisis solamente de esta rueda, por enunciado nos dice que se mueve hacia la derecha rodando sin deslizar. Esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Cuando la rueda se mueve sin deslizar, eso quiere decir que su punto de contacto es un centro instantáneo. Entonces, con este centro instantáneo,
podemos hacer muchas cosas. Es una herramienta muy útil para esta parte de cinemática de cuerpo rígido. Gracias al centro instantáneo, nosotros podemos encontrar la velocidad angular del cuerpo y de una manera muy rápida. Entonces, el punto central viene siendo el punto C y más o menos acá está el punto E. Entonces nosotros queríamos encontrar la velocidad E, ¿cierto? Entonces la velocidad E va más o menos en esta dirección. En esta dirección. La velocidad sub E. Teníamos también el radio desde C hasta E, que son 3 medios sub R. Entonces podemos aplicar la ecuación de cuerpo rígido. La velocidad de E, que es lo que nosotros queremos encontrar, igual a ¿qué? A la velocidad sub cero que también nos dan por enunciado, o por la velocidad del centro instantáneo. El centro instantáneo tiene velocidad nula, entonces es una incógnita menos que nos puede jugar a favor en este caso. Velocidad del centro instantáneo más la angular de este cuerpo cruz la distancia desde el punto E vista del centro instantáneo. Entonces, por definición, el centro instantáneo no tiene velocidad, no hay. Es un punto donde no se va a mover en ese instante. En ese instante no se va a mover. Entonces no tiene velocidad. Quedándonos simplemente que la velocidad sub E es igual a la velocidad angular de este cuerpo cruz la distancia. Entonces por esto también el centro instantáneo es una herramienta bastante poderosa, porque al no tener velocidad nos permite encontrar velocidades angulares que sería muy difícil encontrar si es que no disponemos de este centro instantáneo. ¿Tenemos esta distancia, la posición de E con respecto al centro instantáneo? No, pero lo podemos sacar. ¿Cómo lo podemos sacar? Bueno, acá en la prueba se había dicho que el ángulo θ era este, por si acaso. Era este. Perdonen esa falta, pero ese ángulo es el θ. Entonces, ¿podemos encontrar esta distancia? Sí. ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, podemos descomponer esta distancia, ya que el ángulo θ está ahí, se encuentra ahí. Este es el ángulo θ. ¿Sí? Es el mismo. Ahí está. Entonces, con ese ángulo descomponemos esta distancia de acá, esta distancia de acá. Esta distancia, ¿cuál vendría siendo? 3 medios por R por coseno de θ. Y la de arriba vendría siendo ahí para que se note mejor, 3 medios R por seno de θ. Escribir este de nuevo para que se note mejor. 3 medios R por coseno de θ. Ahí está. También sabemos que el propio radio de la propia rueda, sabemos que es R. Todo esto es R. Entonces, con esta distancia ya podemos encontrar la posición del punto E con respecto del centro instantáneo, que vendría siendo el siguiente.
En componentes, en y vendría siendo simplemente esta de acá, 3 medios r por seno de teta en y tongo, más qué cosa. Vendría siendo r más 3 medios r por coseno de teta. Y así acá, pequeño error, r es 2r, así que corrijamos eso al tiro antes de que nos pase a llevar. El radio r no es r, es 2r, ahí está. Hay una pillería. Si se me olvida esa parte del enunciado. Y esto en j tongo. Y así que, en resumen, sacamos la distancia desde el centro, desde E, vista del centro instantáneo, que vendría siendo esta componente en i tongo, más esta componente de acá y esta de acá en j tongo. Esta es 2r por enunciado. O sea, el radio es 2 veces r. Bueno, esta es la distancia desde de vista del centro instantáneo. Bueno, ahora podemos sacar la velocidad angular también del cuerpo usando el centro instantáneo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, visto más fácil, acá hay una velocidad angular. Bueno, acá, esta velocidad angular es la velocidad angular absoluta de todo ese cuerpo, gracias a ese centro instantáneo. Entonces, nosotros podemos calcular esa velocidad angular con respecto a cualquier otro punto, con un punto que está acá, con un punto que está acá, con un punto que está acá. Con cualquiera de esos puntos, si tenemos esa distancia, podemos hallar la velocidad angular. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esta? Bueno, tenemos la velocidad sub 0. Sabemos que la velocidad es igual a la angular por la distancia. Esto es la velocidad tangencial. Si lo queremos desglosar un poco más, bueno, la velocidad en el punto 0 es igual a la velocidad del centro instantáneo más la angular del cuerpo. Esta angular es la misma que esta, porque estamos en el mismo cuerpo y usando el centro instantáneo, recuerden eso, cruz la distancia DO visto desde el centro instantáneo. Como el centro instantáneo es 0, bueno, esto se va y nos queda que la velocidad en O, esto todo es vectorial, es igual al angular que estamos buscando, cruz la distancia esta. Y bueno, o sea, para no ir trabajando con el producto cruz, bueno, esto es lo mismo que la velocidad tangencial. Entonces lo vamos a dejar simplemente la velocidad sub 0 es igual al angular por la distancia. Lo vamos a dejar así para simplificar las cosas, pero de aquí viene la manera de cómo escribimos la velocidad tangencial. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? La angular. Entonces despejamos. La angular es igual a la velocidad en el punto C, o sea, velocidad sub 0, dividido la distancia. La velocidad sub 0 es un dato, sí, por enunciado, así que lo tenemos. Y la distancia R, ¿cuál es? Claro, esta es la distancia desde el punto O visto del centro instantáneo, recuerde. ¿Cuál es esa? Vendría siendo todo esto. Todo esto de acá. O sea, 2R. La velocidad angular es igual a velocidad sub 0 dividido en 2R. Y ahora vectorialmente, ¿cómo vendría siendo? Porque recuerden que esto es un producto cruz, pero para meterlo a la ecuación de cuerpo rígido tenemos que trabajarlo vectorialmente. ¿Cuál sería su sentido? Bueno, como esto está girando, está desplazándose hacia la derecha, la angular tiene este sentido, ¿cierto? Al igual que este dibujo rojo que hice, o sea, es antihorario. Entonces le colocamos un menos en K tongo.
Entonces esta es nuestra velocidad angular que vamos a usar. Entonces con esta ya podemos meterla en esta ecuación que teníamos acá al principio para encontrar la velocidad sub e. Ya tenemos este valor y tenemos la distancia. Tenemos estos dos valores, entonces ya podemos encontrar la velocidad e. Entonces, volviendo a esta parte, ¿cuál vendría siendo? La velocidad en el punto E es igual al angular que acabamos de sacar, menos v sub 0 dividido en 2r en catongo, cruz la distancia que encontramos, la de acá, la del punto E vista desde el centro instantáneo, que vendría siendo todo esto. Lo voy a dejar en color verde para que se note. Toda esa distancia. Esa es la distancia que buscamos. Para no confundirse, esto igual lo voy a dejar en color verde para que sepan cuál es. Esa es la distancia. Ahí para no confundirse, que es toda esta. ¿Cabe? No, no cabe. Ahí está. Bueno, tenemos la velocidad en el punto E. Si nosotros hacemos el producto cruz, que podemos hacerlo mediante el reloj, no sé si se acuerdan el reloj que es este, nos debería dar lo siguiente, que la velocidad sub E es igual a ¿cómo se usa el reloj? Bueno, acá me falta una flecha, ahí está. Ya todo eso, ahí sí. Sería catongo cruz I. Catongo cruz I, nos estamos yendo en ese sentido. Catongo cruz I, llegamos a J tongo y estamos en el sentido de las manecillas. Sí, entonces te queda positivo. Entonces sería J tongo positivo. Ese producto cruz, esa parte del producto cruz. Pero como tenemos un negativo acá, se queda negativo y te queda menos 3 por seno de teta por v sub 0 partido en 4. Si meten eso a la TI, a la calculadora, les da eso. Pero los que les quería demostrar era el J tongo, este que salía. Bueno, y el mismo proceso para el J tongo que está acá, esta componente. Sería catongo cruz J, nos da ahí, como vamos sentido opuestos a ese reloj, es negativo, pero como tenemos un negativo acá, se transforma en positivo. Entonces tenemos más y tongo. Sería más, y de nuevo, si meten todo eso en la calculadora, les da que es 3 por coseno de teta más 4 por v sub 0 dividido en 4. Y esto ni tongo. Esa es la velocidad en el punto E. Y bueno, reordenando para que quede con el sentido de estas componentes, les queda todo eso. Esa es la velocidad en el punto E. Entonces lo que hay que hacer ahora es lo mismo, pero con el punto P. Ya tenemos la velocidad en el punto E y ahora podemos volver a usar esta misma fórmula, la del cinemática de cuerpo rígido, pero con estos dos puntos, el punto E y el punto P, que es el que nos interesa. Entonces voy a hacer un dibujo acá
para ver más o menos cómo nos estaría quedando. La rueda. Esta rueda acá. Ojalá ahí nomás. Para que se vea bien. Para que se vea bien, así en la mitad. El pistón. Y bueno, los puntos. Este es el punto P. Este es el punto E. Y este es el punto C. Las distancias que teníamos también desde un principio, que tenemos esta distancia hasta el suelo, esto es 2R. Tenemos esta distancia de acá, 3 medios de R. También tenemos las que habíamos sacado antes en función de este ángulo θ, que son 3 medios por R por seno de θ y 3 medios por R por coseno de θ, que es la que va acá. Chuta, está justito. Tenemos esas distancias. Habíamos dicho que tenemos esta velocidad, que es la que vamos a usar, la velocidad de E, que es perpendicular a esta parte de acá. Tenemos también esta distancia de acá, que era, si no me equivoco, 7R, ¿o no? Sí, 7R. 7R hasta acá. Desde acá hasta acá. Tenemos esta distancia 7R también, que es de toda la barra. Y nada, ¿o no? Sí, eso tenemos. Y claro, la velocidad que nos pide, la velocidad P, que va acá. Velocidad P. Bueno, entonces, la ecuación de cuerpo rígido, la velocidad P, es igual a la velocidad E más la angular de P hasta E, es decir, de la barra, ¿cierto? Desde P hasta E, de la barra, cruz la distancia de P visto desde E. O sea, la propia distancia de la barra, toda esta barra, toda esta de acá. Entonces, ¿tenemos la velocidad E? Sí. ¿Tenemos la angular? No. ¿Tenemos la distancia? No, pero la podemos sacar. Podemos sacar esa distancia. Y si una vez sacamos esta distancia, nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones. Ahí les voy a mostrar, pero un sistema de ecuaciones. No tenemos la velocidad P, que es lo que nos piden, y la angular no la podemos sacar, y nos quedaría un sistema de dos ecuaciones. Y claro, pues al principio no pudimos hacer eso porque al final teníamos 3 incógnitas por la velocidad angular que nos faltaba también, y la distancia. Entonces, ¿cómo sacamos esta distancia P vista desde E? Esto es vectorialmente, así que tenemos que sacar sus componentes en X y en Y. Definiendo nuestro origen, lo vamos a elegir justo acá en el punto E. Este es nuestro origen. X, Y. Entonces, podemos sacar a primera instancia la componente Y de esa distancia. ¿Cómo la podemos sacar? Bueno, si nosotros trazamos esta línea acá, tenemos un triángulo acá, un triángulo rectángulo. Podemos sacar toda esta distancia de acá. Podemos restarle a esta distancia 7R estas dos partes de acá. El 2R
y el 3 por r por coseno de teta, y nos da esta distancia de acá, ¿cierto? No sé si lo ven, pero claro, al final todo esto de acá es lo que les comento. Voy a escribir acá mejor. 2r más 3 medios por r por coseno de teta, ¿cierto? Que son estas dos distancias acá, estas dos. Entonces, ¿cuál sería esta distancia de acá? ¿Cuál sería esa distancia? Bueno, sería simplemente 7r menos todo esto de acá. O sea, 7r menos 2r más 3 medios de r por coseno de teta. Eso les debería dar, si lo meten en la calculadora, factorizado por r por 5 menos 3 por coseno de teta, y eso partido en 2. Y así que eso es esa distancia acá. La voy a dejar escrita ahí arriba. Esa distancia. Entonces, esa distancia, la que acabamos de sacar, es nuestra componente en i del vector p visto desde e. Ahora, ¿cuál sería nuestra componente en i? En i tongo, esta de acá. La vamos a llamar x. Bueno, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto. Usemos Pitágoras y encontramos esa distancia x, que sería nuestra posición, o sea, nuestra parte vectorial en i tongo. Y ya tenemos la j tongo y ya tenemos esa distancia. Y ya estaríamos casi listos con el ejercicio. Entonces, usando Pitágoras, nos da que la hipotenusa, que es 7r al cuadrado, es igual a sus catetos al cuadrado, es decir, x al cuadrado más lo que encontramos antes, que sería r por 5 menos 3 por coseno de teta dividido en 2. Y esto al cuadrado. Si lo metemos a la calculadora, a la TI, nos debería dar una expresión igual bastante cotota, pero está bien, que sería r por la raíz de 3 por 20 por coseno de teta más 3 por seno al cuadrado de teta más 29. Y cierra paréntesis. Entonces está multiplicado por el 3. Eso dividido en 2. Bueno, esa es la distancia en x. Y ahora sí, teniendo solo como incógnita la velocidad p, que es lo que nos piden, y la angular, podemos aplicar la fórmula de cinemática de cuerpo rígido, la de vectorial, y hacer un sistema de ecuaciones para encontrar la velocidad sub p, que es lo que nos piden, y opcionalmente la angular. Entonces, ¿cómo nos queda esto? La velocidad sub p, que es lo que nos piden. La velocidad sub p, ¿en qué sentido va? En i tongo, ¿cierto? Porque va hacia la derecha. I tongo es igual a la velocidad e, que era esto de acá, ¿cierto? Que lo encontramos anteriormente. Les queda una expresión peor gigante, pero calmado, que se viene peor. Más la angular, que también es incógnita,
Vamos a suponer que va en K-tongo positivo. Y ahí cruz, ¿qué cosa? La distancia, ¿cierto? Esta distancia. La distancia que viene siendo componente en I, que es todo esto de acá, más la componente en J, J-tom, que es todo esto. No voy a escribir todo esto, así que le voy a poner solamente X, ¿ya? X y tongo, más, bueno, no sé si alcanza, R por 5 menos 3 coseno... Oh, no alcanza. 5 menos 3 coseno de teta dividido en 2. Y eso en J tongo. Bueno, ahí. Bueno, teniendo esto, hacemos el producto cruz, usando de nuevo el famoso método del reloj. Y nos quedaría una cuestión terrible. Velocidad sub P en itongo es igual a todo esto de acá. Igual les voy a escribir la expresión con esto de acá arriba, para que lo tengan completo. Haciendo el producto cruz, les queda más la angular P sub E por R por esta raíz de acá mismo. Esta raíz. Dividido en 2. Esto en J tongo, haciendo el reloj. Y de la misma manera para la otra componente, la componente que está acá, les queda menos la angular de P sub E por R por 5 menos 3 coseno de teta dividido en 2 en itongo. Se lo voy a dejar ahí expresadito. Esta es la velocidad P. Claro, la velocidad P, pero tenemos la incógnita del angular. Así que acá es cuando les decía que hay que hacer el sistema de ecuaciones, pues, con estas dos incógnitas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, igualamos lo que tenemos en la izquierda con lo que tenemos a la derecha de la igualdad. Vendría siendo, igualamos los I con los I y igualamos los J con los J. Para la primera ecuación, al lado izquierdo, ¿qué tenemos de los I? Simplemente la velocidad sub P. La velocidad sub P es igual a todos los I que tenemos a la derecha. Es decir, a este de acá, a este de acá, y este de acá. Esta es la velocidad sub P. La primera ecuación. Esta es nuestra primera ecuación. Y la segunda ecuación vendría siendo igualando los J de la izquierda con los J de la derecha. En esta ecuación, en el lado izquierdo, ¿tenemos algún J? No, entonces es 0. Es igual a todos los J que tenemos en la derecha, que vendría siendo todo esto de acá, ¿cierto? Ahí sí. Este es nuestro sistema de ecuación. La primera ecuación y la segunda. Y si
lo metemos a la TI, nos debería dar dos valores, dos resultados. La velocidad sub p y la angular. La velocidad sub p queda algo súper feo, queda pero feísimo. Bueno, me voy a demar como 5 minutos acá. 3 por coseno de teta más 4 por, bueno, toda esta raíz, bueno, es parecida a toda esta raíz, se va algo, el tiro les digo. A esta raíz, esta así. Bueno, acá a ver, más seno de teta por 3 por coseno de teta menos 10 por raíz de 3 y cerramos el paréntesis grande por velocidad sub 0. Esto lo vamos a achicar. Ahí sí. A todo eso, dividido ¿en qué? En esta misma raíz. Por 4. Esta es la velocidad sub p que nos piden. Y claro, como depende del ángulo θ, al final esta es la función que nos pedían. Velocidad sub p con respecto de θ es igual a todo esto, que era lo que nos pedía el primer enunciado. La velocidad del pistón en función del ángulo θ. Listo. Opcionalmente, pueden también sacar la angular, que también se las voy a escribir para los que quieran saber, por si les dio bien. Es igual a 2 por 20 por coseno de θ. Bueno, la misma raíz de antes, así que mejor la copio. Aprovechando. Ahí sí. A todo esto, por R, ahí sí, fuera de la raíz, por si acaso. Y lo de arriba es seno de θ por raíz de 3 por velocidad sub 0. Ya, entonces, esos son los dos resultados que les da, pero lo que nos pide es esto. La velocidad sub p en función de θ. Esto es lo que nos piden. Entonces, eso por el primer enunciado, el enunciado número A. Y para el enunciado número B, nos dice que la velocidad del pistón para los instantes en que se alcanzan los ángulos 0, 90 y 180 grados. Bueno, acá es bastante simple. Todo el atado ya lo hicieron. Y es simplemente reemplazar esos ángulos en la velocidad que nos acaba de dar. Entonces, para el segundo inciso, la velocidad de P cuando θ es igual a 0 grados, si reemplazan 0 en todos esos grados, en todos esos θ, perdón, les debería dar 7 por velocidad sub 0 dividido en 4, que es lo mismo que 1.75 por v sub 0. El mismo procedimiento, pero ahora para 90 grados, que les debería dar v sub 0 por 1 menos 5 por raíz de 6 partido en 16. Y esto es aproximadamente, si lo quieren dejar en decimales, 0,2345
por V sub 0. Y finalmente, cuando tenemos 180 grados, esto es igual a simplemente velocidad sub 0 dividido en 4. O sea, 0,25 por V sub 0. Y así encontramos la velocidad en el punto P con esos tres ángulos que nos piden. Ojalá se haya entendido, se haya explicado bien el procedimiento. Es un poco, bueno, no, es bastante largo y hay bastantes expresiones grandes, pero al final la gracia de este ejercicio haciéndolo con este método del vectorial es que hay mucha descomposición trigonométrica para los dos casos, para encontrar la velocidad E al principio. Bueno, ni tanto, es como solo eso, pero igual hay que verlo. Y para este en especial. Y claro, tiene que estar todo en función de teta, que al final es lo que nos piden. Y la herramienta del centro instantáneo, que si lo llegasen a encontrar en cualquier otro problema, úsenlo porque es muy poderoso. Gracias al centro instantáneo podemos resolver varios problemas que nos pueden llegar a preguntar en las pruebas. Así que eso por ahora. Más adelante se va a tratar de hacer esto, a pasar a LaTeX con los ejercicios que vienen, este también. Se va a subir esta grabación a virtual, al igual que el PDF. Y nada, ojalá se haya entendido bien. Cualquier consulta me pueden preguntar. Y nos estamos viendo. Un saludo chiquillos y chiquillas, así que les vaya muy bien.